¿Qué tal? Saludos. ¿Cómo están? Gestagua se suma a estas jornadas de medio ambiente y sostenibilidad organizadas por La Voz de Galicia, una empresa que arrancaba este año con cambio de imagen, con un nuevo propósito corporativo y además también con una felicitación que enseguida vamos a trasladar al CEO de esta empresa que forma parte del grupo Saur como mejor ejecutivo del año en su sector. Además, con otras novedades también, con la adquisición de Aguas La Toja. Se convierte en el tercer operador de nuestra comunidad, el tercer operador de Galicia. Suma también a esas suministradoras de Carballo, de Culleredo, de Foz de Lugo, entre otras. Vamos a hablar de sus valores, de su hoja de ruta, con su CEO, que hoy nos acompaña aquí en el plató de la redacción de La Voz de Galicia. Rogerio Cohen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, María. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí en La Voz de Galicia. Es un placer para nosotros. Gracias por acompañarnos. Lo dicho, de nuevo, quiero empezar felicitándote. En este caso, es ejecutivo del año en los premios IAGUA, sin duda una referencia. Enhorabuena. ¿Cómo se encaja? ¿Cómo se recibe un galardón de este tipo? Bien, bueno, mucho trabajo. Sobre todo, lo que agradezco es tener un equipo que ayuda un montón, un equipo que parte de la esencia es tener pasión por lo que hace, pasión por gestionar un servicio tan vital, tan importante para los distintos municipios. Entonces, básicamente es coordinar un equipo de gente involucrada y eso también muy agradecido por esta distinción que me hace una revista del sector y bueno, más ganas de seguir trabajando en mejorar el sector, sobre todo de dar más transparencia. Quiero preguntarle por la transparencia en las concesiones, cuán importante es, pero también otro aspecto, la competencia que haya, precisamente para que para nosotros los usuarios pues el servicio sea todavía mejor. Bien, yo siempre lo digo, yo suelo ser un liberal en un negocio regulado y por lo tanto para mí la competencia es muy importante. ¿Lo que es la competencia? La competencia nos obliga a todas las empresas a dar un mejor servicio con un precio acorde o incluso más económico. En el sector, básicamente existen dos grandes empresas que vinieron desde la historia de las concesiones de agua y que hoy controlan lo que es el sector privado en torno a un 70% entre las dos. Y estos servicios empezaron a finales de los 90 y ahora, en los 2020, 2021, muchos de estos servicios están en su fecha de caducidad o han caducado lo que es el periodo de la concesión. Por lo tanto, toca la renovación en una nueva licitación y lo que hacen estas dos empresas que están de alguna forma muy incorporadas al sector es tratar de prorrogar las concesiones o quedan en una situación de pendientes de prórroga. Es cierto que con el COVID muchos ayuntamientos no pudieron de alguna forma todo estructurar una nueva licitación. Lo que desde Gestagua y sé que algunas otras empresas de nuestro tamaño que estamos, empujando una renovación del sector, generando más competencia, nos permitiría pues que el ayuntamiento tuviera una posibilidad de reducir lo que son los precios a los usuarios, de generar una masa más o una derrama en inversión en lo que son las infraestructuras hidráulicas. Por eso, en todo nuestro posicionamiento como Gestagua, lo que queremos es competir, que los ayuntamientos viabilicen nuevas licitaciones y en aquellos casos de licitaciones vencidas, pues que puedan viabilizar de la forma más rápida lo que es una nueva licitación, favoreciendo lo que son los ciudadanos de su municipio. Yo decía que este 2022 Gestagua había arrancado con un cambio en esa imagen, con un nuevo propósito corporativo. ¿Cuáles son los pilares en los que se basa? Bueno, nuestro core, digamos, razón de ser es el agua en todo su concepto. Es cierto que gestionamos el agua y tratamos de ser más eficientes y de crecer
en el entorno del agua. Pero es cierto de que la imagen corporativa era de una empresa, digamos, que venía de antes, de gestión de contratos, muy de ingeniería, muy técnica, y bueno, con un poco el cambio del presidente a nivel del grupo, se decidió relanzar una empresa, una visión mucho más cercana a nuestros clientes y con una visión moderna. Nuestra razón de ser es el agua está en el centro de nuestra actividad y por lo tanto pues definimos unos pilares a cumplir en los próximos 10 años. Siempre poniendo el agua en el centro. Sabemos que el agua es parte de la necesidad de sobrevivencia del ser humano, el agua es la necesidad que tienen los distintos motores económicos o hace parte de los motores económicos del desarrollo y también es un tema social, político, del día a día de nuestras ciudades, de nuestra economía y por lo tanto el poner el agua en el centro de lo que es nuestra razón de ser nos posibilita ser distintos de otras empresas que es cierto que compiten con nosotros, pero en un macro mucho más amplio. O sea, tenemos la competencia que no está centrado en el agua, sino en otros, también en otros servicios como la energía, como los residuos sólidos. La razón de ser de Gestagua y de su grupo es el agua y por lo tanto la única, digamos, especialidad o el único servicio que de alguna forma tratamos de día a día prestar y mejor y más transparente es el tema del ciclo integral del agua. Bueno, hablamos del agua, gestionan ese ciclo del agua en Foz, en Lugo, en Culleredo, en Carballo, en Bayona. Han sumado, como decía al inicio, Aguas La Toja. ¿Qué claves explican además el crecimiento que vienen teniendo? Sí, María, espero que estos por ahora. Es cierto que en Galicia, así como en otras partes de España, hay muchos otros municipios importantes de Galicia que esperemos que la licitación de renovación de su concesionario sea en los próximos meses y para eso estamos. Nuestra empresa es especializada en municipios medianos, o sea, de alguna forma la gestión del agua lo puedes enfocar a grande escala o también tienes la complejidad que sabemos de que la propiedad del agua reside en los municipios. Por lo tanto, los ayuntamientos son los que tienen la propiedad de la gestión del agua. Y luego buscan a un concesionario que trate de hacerlo más eficiente, incorporar tecnologías. Nuestra empresa se focaliza en este rango de que quizás las grandes no les interesa tanto, porque hay más complejidad, que son ayuntamientos pequeños, medianos. También estamos en los grandes, por supuesto, pero en esos pequeños o medianos hay un tema tecnológico que es muy importante, es conseguir que con la escala de ayuntamientos medianos poder introducir las tecnologías de una forma rentable y que a corto plazo los ciudadanos, el ayuntamiento, los que nos eligen para prestar ese servicio puedan recibir lo que es la rentabilidad de las inversiones que se hacen cuando hay una renovación de la concesión. Eso es hablando en tecnología. Creo que en tecnología competimos con los grandes, pero focalizado a ayuntamientos medianos y pequeños. Pero también lo que es el agua es una visión global. Es muy importante tener una visión global de tecnologías o complejidades que tenemos en otros sitios para aprender y poder aplicar y corregir en lo que es nuestra complejidad local, pero también tenemos la visión local. En Galicia todos nuestros empleados son de aquí, son gallegos que conocen la complejidad, el idioma, la forma de ser de cada uno de los lugares a donde estamos. Llevamos más de 40 años en Galicia dando el servicio y todos nuestros empleados en Galicia con mucho orgullo son gallegos y por lo tanto el agua también tiene ese componente local que es muy importante para a la hora de también entender lo que es la gestión del agua, el tema local es muy importante. Esta semana aquí en La Voz de Galicia hablamos de medio ambiente, de sostenibilidad en el marco de estas jornadas. ¿Cuáles diría que son los objetivos medioambientales que persigue Gestagua? Bien, en líneas generales lo que es tratar de que el ciclo integral del agua
sea como una economía circular, que de alguna forma la sostenibilidad. Sostenibilidad a corto plazo es que en 2023 todas nuestras fuentes de energía sean procedentes de energías renovables. Y luego, en el 2030, nuestro objetivo es que no haya, que la emisión de carbono sea cero. O sea, tratamos de producir la propia energía para nuestros procesos dentro de nuestros procesos. Y de alguna forma esto es un poco la línea general que nos apuntamos en temas de medio ambiente. Por supuesto, luego hay temas más concretos del negocio. Por ejemplo, tratamos en el proceso de concientización del consumo del agua, de que la dotación por habitante o por cliente en cada año sea menor. O sea, a diferencia de otras empresas que focalizan en vender más, nosotros lo que queremos es vender menos. O sea, el agua es un recurso que hay que cuidarlo y por lo tanto el tener un consumo con la conciencia medioambiental es importante. Por lo tanto, cambio de paradigma es consumir de forma racional y retribuir por tecnología, por cómo estamos haciendo bien de cara al ciudadano, de cara al ayuntamiento y de cara a ciertos parámetros medioambientales. La tendencia en el sector no es vender más agua, sino es tratar de vender menos agua de forma mejor y ser más transparentes. Y parte de la remuneración del concesionario tendría que estar vinculado a indicadores de gestión, de eficiencia energética, de eficiencia hidráulica, y un poco esta es la aportación medioambiental que queremos, un cambio de paradigma de que nuestra empresa lo que vende es tecnología y eficiencia y no vendemos agua. Agua es el centro de lo que es nuestra empresa, pero con un cuidado de que es un recurso que sabemos que cada vez es más difícil, cuesta más tratarlo, cuidarlo y por lo tanto cuanto mejor lo utilicemos, más eficientes seremos en el proceso económico, digamos, del agua. Anotamos ese compromiso para que todas las plantas de tratamiento funcionen con energías verdes antes del 2025. Mencionaba, el agua es un recurso que hay que cuidar. Trabajan también, además, desde Gestagua en dar al agua, tal y como explicaba, ese valor que merece. ¿Cómo van en este propósito? Bien, primero es una concientización interna. Todos nuestros trabajadores dentro del proceso de lanzamiento de la nueva marca existe la ilusión de pertenecer a un grupo que tiene este propósito. O sea, el poder participar en una empresa medioambiental hoy es algo que también los jóvenes lo demandan, ¿cierto? Hoy tanto el tema tecnológico está muy en boga, pero también el medioambiental. Hay un compromiso de nuestros empleados de ser muy cuidadosos o de participar en una empresa en un sector muy importante y luego seguir creciendo con estos principios. Primero, el tema de sostenibilidad medioambiental, segundo, transparencia y tercero, proximidad a nuestros clientes. Bueno, pues hemos hablado de tecnología, de eficiencia, de compromiso, de aportación medioambiental y de la realidad presente y aguardamos que también expectativas optimistas de futuro con esa presencia de Gestagua aquí en Galicia. Gracias por sumarse a estas jornadas de medio ambiente y sostenibilidad. Hoy con nosotros aquí en el plato de la redacción central de La Voz de Galicia, el CEO de Gestagua, Rogerio Cohen. Gracias. Muchas gracias a ti, María, a Voz de Galicia, y siempre es un placer volver a Galicia porque parte de mis formación lo he hecho aquí y por lo tanto es un placer. Una fantástica referencia en el marco, como decimos, de estas jornadas. Gracias, como siempre, también a ustedes por su atención.